al éxito. Bueno, tú sabes, Pero casi, disculpa que te interrumpa, pero tú sabes que en ese aspecto yo a veces he dicho que menos mal no hemos ido al mundial, porque a lo mejor inclusive la dirigencia pensaría que la labor está hecha. Y si hubiéramos ido a un mundial, a lo mejor con Farías, a lo mejor con Richard Páez, este, la tarea hubiese estado hecha, es lo que hay que preguntarse, ¿no? pero es que tú sabes lo que pasa, la visión, fíjate, hubiésemos ido a un mundial con Richard Páez, con el otro y tal. Es que el que tiene que ir al mundial es el fútbol venezolano. Exacto. Y nosotros no pensamos así, porque ve, nosotros tenemos una mentalidad caudillista. Nosotros necesitamos a alguien que nos lleve. Ujú. No, nosotros necesitamos a alguien que realmente, o necesitamos a alguien, no necesitamos muchos a alguien que haga que nuestro fútbol sea otro. ¿Entiendes? Cuando nosotros tenemos esa visión caudillista, siempre estamos esperando a ese algo. Y discutimos, no es esta, que él sí pudo, el otro no pudo. Y mientras tanto, nosotros vivimos descargándole la responsabilidad en el otro. Unos a los dirigentes, otros a los entrenadores, otros a los jugadores, otros, ¿entiendes? Y en realidad que es un problema que nosotros todos tenemos, porque el fútbol venezolano, que yo vuelvo a la formación porque es la clave de todo, y la principal característica de la formación es que carece de contenido, y el fútbol venezolano en sí carece de contenido, ¿sí? Y cuando algo carece de contenido, tú lo notas porque todo el mundo trabaja con urgencia. El Ujú. fútbol venezolano siempre va por detrás de la jugada, siempre. O sea, nosotros no vamos por delante, nosotros siempre vamos como tapando huecos, me refiero a nivel dirigencial. O sea, nosotros no estamos trabajando sobre proyectos que vamos a tratar de consolidar aquí a 2 años, ¿no? Estamos tratando de resolver los problemas que el de mañana, el de pasado mañana y así. No tenemos esa parte, no lo visionamos así. Entonces, siempre estamos pensando que es el otro. Yo creo que lo que hay que darse cuenta, que cuando dicen que el fútbol venezolano es el problema estructural, sí, claro, eso es muy fácil, pero ¿qué son las estructuras? Las estructuras solas no funcionan. Las estructuras para que tengan vida necesitan al hombre. Entonces nosotros tenemos un problema de hombres, de capacidades, ¿entiendes? En todos y cada uno de los estamentos, todos, dirigentes, jugadores, entrenadores, todos. Entonces, en la medida que nosotros nos demos cuenta que tenemos que profundizar y desarrollarnos en las capacidades de la gente, en la gente del fútbol, podemos hacer que el fútbol vaya al mundial. Que el fútbol venezolano vaya al mundial. Sí, porque cuando tú vas a un mundial va el fútbol. El fútbol que se hizo de niño, el que fue amateur, el que fue, se involucra todo. Entonces, nosotros Claro. estamos esperando, nosotros estamos esperando que alguien llegue a una selección, como si hiciera una broma esa y, no sé, como si fuera alguien divino, y eso es muy difícil. O sea, no podemos, es muy difícil. Tú no sabes lo difícil que es competir. Mira, yo soy entrenador de hace 5 años, pero antes lo veía de otra forma. Y me doy cuenta que equivocaste. Yo pensaba que esto era distinto. Pero tú no sabes lo que es difícil competir siendo Venezuela. Es muy difícil, muy difícil. Tenemos muchas cosas en las cuales los rivales nos llevan mucha ventaja, en muchas cosas. Eso sí, nosotros nos hemos ido acercando, nosotros vamos a pelear. El futbolista venezolano cada vez es más irreverente y más peleador y se la cree más. En eso hemos crecido muchísimo, nos hemos desarrollado, perfecto, pero todavía nos falta. Nosotros fuimos al primer mundial eh, sub-20 en el 2007, ¿verdad? Sí. Y después volvimos a ir en el 2017, 10 años después. O sea, pasaron 5 suramericanos. Entonces, ¿por qué tiene que pasar tanto? Porque eso no puede ser cada 2 o 3. ¿Tú sabes cuántos suramericanos lleva Brasil que no paga un mundial sub-20? Brasil lleva 2 suramericanos seguidos que no va al mundial. Brasil. Crítico. Están como locos, pues dicen, llevamos 2 suramericanos sin ir al mundial. En sub-20. En su 17 lo eliminaron ahorita. Fueron campeones del mundo porque fueron sede, pero quedaron eliminados en su 17. Y entonces nosotros pareciera que para nosotros tiene que ser fácil. Sí. Para nosotros tiene que ser muy fácil. Sí, bueno, Claro, pues que la gente y bueno, la gente toda, porque esto va desde el fanático hasta el último involucrado en el
fútbol o responsable de esto, hay que entender que conseguir ese tipo de resultados no es un resultado per se, es una consecuencia de todo un proceso. Claro. Hermano, tú sabes lo que cuesta hacer cosas en nuestro país. Si Además, tú tuvieras un negocio, tú sabes lo que cuesta echar para adelante ese negocio, consolidar ese negocio. ¿Sabes lo que cuesta? Bueno, ¿sabes lo que cuesta hacer fútbol en este país? Cuesta mucho. Y nosotros, como fuimos los últimos que llegamos a todo en Sudamérica y todavía no hemos llegado a un mundial, es el que más nos cuesta de todo. Pero eso no quiere decir que hayamos crecido, porque sí hemos crecido, mira, y nos valoran, y hemos tenido, pero tú sabes lo que nos cuesta, muchísimo, muchísimo. Entonces, yo creo que nosotros no valoramos eso, porque yo creo que la discusión siempre la llevamos a un plano distinto que el que debemos hacer. Yo creo que nadie discute sobre la realidad del fútbol venezolano. Todo el mundo discute sobre las expectativas, ¿sí? Y lo que realmente pasa, siempre pasa, es que entre las expectativas y la realidad siempre hay una incongruencia tremenda. Entonces, nosotros construimos una realidad en base a expectativas, es un pero castillo no de lo naipes. hacemos en base a lo que realmente es el fútbol venezolano. Entonces, ¿por qué no se discute del fútbol venezolano? No se debate del fútbol venezolano. Pareciera que no le interesa a todo el mundo o sea, cuando tienes la oportunidad de dar fútbol, tú quieres vender tu idea, quieres vender tu proyecto, quieres hacer ver que tú sí lo vas a lograr, que contigo sí no sé qué más, pero ojalá, ojalá, pero no, mientras no luchemos en los pequeños espacios, nunca vamos a conquistar los grandes espacios. Entonces, el fútbol venezolano, que es un fútbol en los pequeños espacios muy olvidado, muy desatendido, ¿me entiendes? Es muy difícil que después conquistemos los grandes espacios. Hay una parte del fútbol que es muy olvidada, ¿sí? Y te digo, en la escuelita de un pueblo, en la escuelita de un barrio, todo eso está muy olvidado, todo eso. Entonces, porque pareciera que el fútbol nada más es la selección y los equipos profesionales. No es verdad, el fútbol es otra cosa, es mucho más que eso. Por eso es que tienen que ser jugadores. Entonces, yo creo que nosotros entramos en una discusión bueno, porque yo lo digo porque es lo que yo pienso, no estoy equivocado, pero mientras nosotros no hagamos un debate de verdad de lo que es nuestro fútbol, o sea, mientras no nos sentemos a discutir las realidades del fútbol, pero de las de verdad, ¿sí? Y no hablar de que lo que tú que lo que crees que tú que puedes hacer, no. Tenemos un problema de formación de entrenadores. Mira, es un fútbol, fíjate, un fútbol para que tenga éxito en el tiempo, no que tengas un éxito y después pase 1000 años para que tengas otro. Pero necesita primero un buen nivel de infraestructura, cosas en las cuales nosotros tenemos que mejorar. Sí. Necesita una buena capacitación de entrenadores, cosas en las cuales nosotros tenemos que mejorar. Y necesitas sistemas de competición que realmente potencien al futbolista y al fútbol, cosas que también tenemos que mejorar. O sea, hay 3 cosas fundamentales: la infraestructura, la capacitación de los entrenadores y la competencia, ¿sí? Porque un jugador puede ser muy bueno, pero si algo de estas 3 cosas no funciona, o sea, va a quedar en la mitad de sus límites, ¿entiendes? Sí. Entonces, nosotros no discutimos eso, estamos pendientes de cuándo vamos a ir a un mundial, y si tú no vas, bueno, te aniquilan. No importa, Mira, no importa la razón, no importa el porqué. Fíjate, en el primer suramericano, sub-17, te voy a decir, nosotros tomamos una generación, año 2000. Fíjate todo esto, ¿no? Porque, a ver, las expectativas de éxito mías son las que yo me considero. Mis éxitos no pueden ser en función de las expectativas de otros, pero te puedo decir, mira, nosotros tomamos una selección año 2000 que en el suramericano sub-15 había quedado de último. Fuimos al suramericano sub-17 14 meses después, con el primer partido contra Argentina, que casualmente había sido el último 14 meses antes en el sub-15, en la misma generación. Okay. Habían perdido 5-1, 5-0, algo así. Bueno, el primer partido sub-17 ganamos 1-0 Argentina, ese mismo equipo que había sido campeón en el sub-15. La misma generación. Bueno, hicimos 11 puntos hasta la fase final, 11 puntos hicimos.
11 puntos, no fuimos al Mundial, quedamos de quinto. Luego, 11 de esos jugadores teniendo un año menos fueron los que tuvieron el Sudamericano Sub-20 ahorita. O sea, fíjate tú, si no fue un proceso exitoso para mí. Bueno, porque el éxito a veces no solamente lo puedes decir si ganaste o no ganaste. A ver, si tú mejoraste, si tú te desarrollaste, si tú, bueno, progresaste, estás teniendo éxito. Luego, 11 jugadores esos fueron al Suramericano Sub-20 teniendo un año menos. Y hay 17 de ese grupo en el exterior. Te hago una pregunta, ¿ese fue un mal proceso? Ahí no se puede hablar de fracaso. Tú puedes decir bueno, pero no, te lo digo porque la gente dice, no fuiste a un mundial, por lo tanto, está bien, no fue un mundial. Listo. Pero para esos muchachos que están ahí, ellos, todos esos que están viviendo ahorita, y ahorita están mucho en el exterior, y para ellos sí fue un exitazo. Y eso es lo que a mí realmente me importa, porque ellos lograron graduarse de futbolistas y están haciendo su carrera de futbolista, gracias a lo que ellos mismos hicieron en sus distintos campeonatos. Entonces, bueno, la gente, a ver, yo entiendo que el tuitero, el fanático común piensa así y sea así, yo de verdad no le paro y está bien que sea así, pero la gente del fútbol no puede pensar así. ¿Sí? La gente del fútbol tiene que pensar en las pequeñas cosas. Yo creo que a veces, te digo, nosotros confundimos, no hay debate de fútbol, aquí se debate de las cosas que pasan en el fútbol, pero del fútbol no se debate. O sea, dime tú a mí está quién... bueno eso. ¿Ah? No, está bueno eso, está muy bueno eso, es verdad, es verdad. Tú fíjate, dime tú, debatir de algún proyecto que tú hayas iniciado, sea club, sea lo que sea. No, es que no se debate, aquí se... No, siempre vamos por detrás. Sí, se pelean otras cosas y no el fondo. Claro, entonces yo creo que eso así, lo que pasa es que, bueno, eso tiene que ver mucho por la gente que rodea al fútbol, porque el fútbol está rodeado de mucha gente que son circunstanciales en el fútbol. No, y también hay gente del fútbol que vende expectativas y vive de eso. Entonces, claro, la caja de resonancia suena y la gente quiere ganar porque la gente también tiene derecho a aspirar, tiene aspiraciones de ver triunfar, de ver a su bandera afuera, y entonces eso que tú dices, las expectativas también se las siembra gente que a su vez tiene expectativas y que en el mundo del fútbol la saca afuera. Y yo creo que no es la forma de, por lo menos hacer, el fútbol no va a crecer vendiendo espejitos o vendiendo historias. Es otra cosa. Pues. Bueno, yo creo que si tú quieres transformar el fútbol, tienes que partir de una evaluación de la realidad. Y te voy a ir un poquito más allá. Para que tú veas que las cosas tienen que ser mucho más profundas que eso. El fútbol, de alguna manera, es una prolongación de la sociedad. Absolutamente. Y muchas veces, como es una prolongación de la sociedad, si tú quieres transformar ese fútbol, primero se tiene que transformar esa sociedad. Porque siendo una prolongación de la sociedad es imposible que se transforme el fútbol. Y eso es lo que nosotros no nos damos cuenta. Si queremos transformar el mundo del fútbol, de alguna manera se tiene que transformar la sociedad, y sobre todo la sociedad futbolística. ¿Sí? Y porque o sea, el fútbol no puede vivir alejado de las realidades y de cosas que nosotros somos como venezolanos, que nos cuesta muchísimo. Sí, yo siempre afirmo que el fútbol suele ser una representación muy fiel de la sociedad que está detrás de ese fútbol. Y creo que ejemplos hay muchos. Y nosotros somos un ejemplo de eso. Entonces, somos resultadistas, lo decías tú antes, nos gusta un caudillo, nos gusta un Mesías que venga y tome la selección y la lleve al Mundial mágicamente. Nos gusta ese tipo de cosas sin pensar en lo que hay que hacer para llegar, así como hay gente que cree en un influencer que te vende la imagen de que puedes conseguir el éxito en 3 meses, pero no te preocupes, no tienes que trabajar en eso. Entonces es un poco esa mentalidad que hay que torcer para poder formar algo que de base tiene que funcionar para poder llegar a no una expectativa, sino un éxito real que esté basado en unas bases sólidas y no en
unas Pero barajitas. fíjate tú, nosotros hemos tenido algún crecimiento y hemos tenido algunos éxitos. Sin duda. Claro que sí. Oye, haber sido subcampeón del mundo, sub-20, eso no es poca cosa, eso no es fácil. Eso O es sea, eso reflejo fue de algo que pasó. Eso es reflejo, eso no es casual, de claro. algo bueno que se hizo. Entonces el problema es, cuando las cosas buenas pasan, hay que discutirlas y saber por qué fueron buenas. ¿Tú sabes por qué? Porque tú vas a decir, mira, esto fue bueno porque hicimos esto. Ah, bueno, ok. Como esto fue lo que nos ayudó a lograr eso, esto lo tenemos que seguir haciendo. Y le vamos a incorporar ahora esto y esto. Pero nosotros hacemos las cosas y pareciera que el logro no es del fútbol, sino de las circunstancias y de las personas. Sí, O sea, el éxito tiene que ser del fútbol, porque cuando eso sucede, tiene que ver mucho con los entrenadores de clubes, con los dirigentes de clubes, con los equipos profesionales, con los equipos donde se desarrollaron esos jugadores. Todo el mundo ganó ahí. O sea, todo el mundo tuvo que ver con eso. El problema está que nosotros no tenemos una continuidad en las cosas. O sea, no hay una progresión. Mira, el fútbol de alguna manera es progresión. Bueno, desde el punto de vista del juego, uno de sus principios fundamentales es la progresión. Y el fútbol en sí es progresión. O sea, lo de hoy te tiene que servir para algo de mañana y así. La principal baluarte de la formación del futbolista es la progresión del futbolista. O sea, el fútbol es progresión. Y nosotros caemos en muchos espacios donde caemos y volvemos a bajar, volvemos a subir, volvemos a bajar y volvemos a subir. Y bueno, y no hay progresión porque no hay bases. O sea, cuando nadie tiene un sentido de progresión si no hay una verdadera base. ¿Sí? Si no hay una verdadera base, no puede haber progresión. Y el fútbol venezolano no tiene bases. No tiene bases en ningún tipo. O sea, todo es muy al aire. O sea, y eso son cosas a discutir. Y yo lo hago con el ánimo de verlo a futuro. O sea, yo ahorita tengo una responsabilidad que es el sub-20 y nosotros lo vamos a trabajar y trabajamos convencidos que podemos ir a un mundial. Sabemos de las dificultades que se van a tener, pero los demás también van a tener que hacer dificultades. Nadie puede negar que los equipos de Venezuela ahorita salen a la cancha todos los muchachos y vean y compiten. Ahí nadie da un paso atrás y lo hacen de la mejor manera posible, ¿entiendes? Y eso no es fácil. O sea, el venezolano se ha convertido a la hora de competir en un jugador muy valiente, ¿sí? Eso es importante. El jugador venezolano es valiente, va y busca las cosas, ¿eh? Y tiene esa virtud, porque yo lo he vivido, yo los veo, tengo conmigo y van, y uno eso no lo puede frenar, y sobre todo cuando es joven, uno lo que lo puede orientar en algunas cosas, pero si ellos quieren, hay que dejarlo, ¿sí? Hay que darle herramientas para que sea de la mejor forma posible, pero hay que dejarlo, hay que impulsarlo. Yo creo mucho en eso. El futbolista, mira, el futbolista tiene que sentir de alguna manera libertad. Una libertad a ver, una libertad que tú se la debes saber manejar. O sea, una libertad bien manejada es una libertad que te va a dar fruto. O una libertad mal manejada termina en un libertinaje. sí. Pero es importante que el jugador tenga esa libertad, porque la libertad te da autoestima y la autoestima te da confianza. Y un jugador que siente libertad, tiene autoestima y y confianza, ese jugador siempre va a competir bien. Entonces, eso hay que saber dárselo, otorgárselo al jugador, y él tiene que saber entender, porque como yo siempre digo, el tamaño de tu libertad es el tamaño de tu responsabilidad. Si tú eres muy responsable, tienes que tener mucha libertad. Si eres poco responsable, tienes que tener poca libertad. Así pasa con los hijos, ¿sí o no? Si tu hijo es muy responsable, tú le das más libertad. Si la hermana es más loco, tú le dices, no, tú no, tú quedas, tú no vas. Si te dice, ¿por qué lo quiere más? Bueno, porque precisamente tú le das más libertad al que tú sientes que tiene más responsabilidad. Sí, eso es lo que un poco pasa en el fútbol. Entonces en el fútbol el jugador siempre demanda libertad y tú le dices, sí, como no, pero esa libertad va acompañada de responsabilidades.
con el equipo, con el juego, con objetivos, con todo ese tipo de cosas. Pero eso es lo que yo creo que de alguna manera el fútbol venezolano tiene muchas cosas buenas, muchas, mira, tiene muchos valores positivos que nos cuesta, que nosotros lo pongamos en sintonía, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer siempre en la selección, agarrar esas cosas, esas pocas virtudes que tienen los futbolistas y ponérselos en valor ahí rápido, porque tenemos muchas. Lástima que realmente, porque el jugador se hace competitivo ¿dónde? En su desarrollo interno. Sí, ahí se hace competitivo. Entonces, ahí es donde tenemos que crecer. Entonces, hemos hablado mucho del fútbol venezolano en sus cosas, pero tienen muchas cosas, muchas. Y ojalá nos demos cuenta que necesitamos eso. Y no siempre señalar, porque siempre vivimos señalando. Pero si vamos a señalarnos por haber sido incapaces, tenemos que señalarnos todos. ¿Quién se va a salvar? Pero aquí buscamos es señalar para salvar. Cada quien debe asumir su responsabilidad, eso sí. Yo creo que lo que hay que propiciar es que el fútbol realmente tenga un debate que se corresponda con la realidad del propio fútbol. Y el fútbol no es solamente la selección, no es el fútbol profesional, no es los grandes clubes, el fútbol es también donde nace un chamito en un barrio, donde comienza sus primeros pasos, eso es fútbol. Y ese fútbol está, te lo vuelvo a repetir, para mí está muy, muy olvidado. Fíjate que ahorita, mira, en este país, a veces practicar un deporte es un privilegio. Se ha convertido en un privilegio. Y eso no debe ser así. El deporte tiene que ser, o sea, digo yo, jugar fútbol ahorita tienes que tener una escuela. Y tiene una escuela tienes que pagar. Y eso no está fácil. Sí, ¿sí? No está. Mira, te he quitado tiempo de más, estamos pasados, pero a mí me gustaría, aparte de leerte algunos de los mensajes que han dejado o que están escribiendo, hay una pregunta que me decían el otro día en uno de los programas que yo comenté que te iba a tener acá, y tiene que ver con algo muy específico de la selección y esa conexión con de la sub-20 a la mayor. Obviamente no te voy a forzar a que hables de la mayor, porque la mayor no la tienes tú y la tiene Peseiro, y creo que no viene al caso ponernos a la típica pregunta que si tú crees que vamos al mundial, además con todo lo que hemos hablado, menos coherente es, ¿no? Pero lo que sí sería interesante que puedes decirnos de una preocupación que tiene la gente, que yo creo es una preocupación lógica, que tiene que ver con la búsqueda de ese lateral izquierdo que no se ha conseguido todavía para la selección de cara a las eliminatorias y a este proceso que comience, el proceso que ya venía de antes. Veríamos que Roberto Rosales se está convirtiendo, siendo el mejor lateral derecho, era el mejor lateral izquierdo cuando había que ponerlo, porque desde que salió el zurdo y salió Cíchero, como que esa posición ha estado bien cubierta. Tú tienes la sub-20, que justamente es el trampolín previo. ¿Qué jugadores ves tú en el fútbol venezolano con ese perfil que puedan cubrir esa posición en el futuro? Si los ves, si crees que los tenemos. Porque inclusive Richard Páez decía en estos días que había que mirar, era justamente aquí adentro en el fútbol local, porque seguramente tendríamos jugadores de esas características que necesitamos para esa posición en 2 o 3 años o próximamente o cuanto antes, qué sé yo, no sé, dame tu parecer. Bueno, mira, es un debate buenísimo porque tiene una raíz importante. Nosotros tenemos carencia se hablaba mucho que en el mundo no había laterales izquierdos. Eso lo hablaba el otro día también en un espacio como este, ¿no? Yo explicaba algo de eso. Pero me decían, no, pero es que en el mundo hay problemas del lateral izquierdo. No, eso era hace unos años atrás. En Europa, la mayoría de los países europeos no tienen problemas de lateral izquierdo. Sí. En este lado del continente seguimos teniendo problemas de lateral izquierdo en todas las selecciones. Unas menos, otras más. Pero yo creo que la raíz viene por lo siguiente. Es mi forma de ver las cosas. Y te lo digo porque me pasa mucho en la selección. Yo convoco laterales izquierdos
Entonces resulta ser que los laterales izquierdos, bueno, vamos a ver, no pasaba mucho en primera edición, no pasaba mucho ahorita en sub-20 porque juegan en primera edición. Pero te voy a hablar de la sub-17, que es la raíz. Todos los jugadores que yo convocaba laterales, izquierdos o derechos, en su mayoría jugaban en los equipos que dominaban sus campeonatos locales, ¿sí? Equipo, Caracas, La Guaira, no sé qué, entonces, tú te imaginas un lateral izquierdo de un equipo que domina en su liga y el nivel de competición como es el venezolano, como está estructurado en esa categoría, que de repente juegas 3 partidos real, 4 partidos intensos buenos al año, 5 de 6 de 20 y pico, ¿sí? En el resto de los partidos estás jugando contra rivales donde tienes muchas facilidades para ir al ataque. Entonces son jugadores que destacan porque van muy bien al ataque, ¿sí? Desde que son pequeños, ¿sí? Entonces, cuando viven eso constantemente, hay una parte del fútbol en la cual ellos no viven esos estímulos o no lo tienen, que es en las partes defensivas. Entonces, cuando tú vas a una selección y resulta que ya tus rivales no son los venezolanos, sino son otros, y te van a atacar mucho, y generalmente tienes jugadores de bandas rápidos y te van a doblar bandas con extremos y laterales, como pasa en todos esos equipos, bueno, resulta ser que tú no tienes herramientas defensivas, ¿entiendes? Porque tú siempre realmente en lo que juegas convives de la mitad para adelante, ¿sí? Entonces tú ves, la mayoría de los laterales jóvenes nuestros son jugadores que ofensivamente son muy buenos, pero defensivamente tienen problemas. Analízalo a todos los que tú me puedas nombrar, de esta generación, que fueron ahorita sub 15, sub 7, sub 20 y los que fueron ahorita. Todos tienen esos problemas, no les cuesta esto, estamos inventando, poniendo un derecho por la izquierda, un volante, los dos menos, porque no tienen herramientas. Están muy buenos para ir para allá, pero para acá no hay. Entonces, ahí hay una raíz importante que tiene que ver con la competición. Cuando la competición tiene esas diferencias, esas posiciones, ¿verdad?, que se hacen más vulnerables para que tú vayas al ataque y defiendas menos, hace que el jugador en su formación, desde que son muy pequeños, no convivan en situaciones de juego donde ellos realmente se sometan a exigencias defensivas, ¿sí? Entonces, cuando llega una selección ya y va a jugar a otro nivel, que si las tienes, tú no las adquieres. Y también pasa que esa discusión la tuvimos, yo precisamente estaba Richard y yo le dije a Richard, y eso pasa también por algo fundamental que hacen en Europa y no hacemos aquí. En Europa está totalmente constituido el fútbol 7 y el fútbol 8. Ajá. A nivel de formación. Eso es Entonces, clave. El fútbol 7 y el fútbol 8, que obviamente los jugadores que están en banda, que en su futuro van a terminar siendo o extremos o laterales, como es un fútbol de ida y vuelta porque el espacio es menor y todo eso cosas, ellos conviven mucho en las dos situaciones, de ataque y de defensa. ¿Entiendes? Ahora imagínate en un fútbol 11 que juega de lateral y es bueno y le gusta ir al ataque y el equipo de él siempre gana. ¿Dónde va a jugar? Para adelante todo el tiempo. Claro. Y no juega para atrás. Claro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro. Entonces, fíjate, parece, o sea, yo siendo bastante acucioso en eso, es una muy buena razón. Entonces, nosotros vamos a seguir teniendo problemas de laterales, los tenemos en todas las selecciones. Y una de las cosas, yo tengo mi selección sub-20 y es un problema, pero que los laterales sí, son buenos para hacer muchas cosas, pero no tienen herramientas defensivas. Porque cuando jugaban sub-17 era todo el tiempo para atacar, no sé qué más. Inclusive cuando los ponen de lateral en el fútbol profesional les cuesta. Y te lo puedo decir porque yo hablo con algunos jugadores, entrenadores que tienen sus jugadores que lo ponen lateral y me dicen que es que me falla en esto. Bueno, porque no lo tiene. Le pasa exactamente conmigo. Porque cuando era sub-17 y jugaba era del medio para adelante. ¿Entiendes? Entonces tú ves jugadores, búscate jugadores, tú haces una lista de los laterales, sobre todo izquierdo, pero sobre todo izquierdo, y izquierdo porque se ve más que en los derechos, porque generalmente el zurdo, el zurdo por su constitución de zurdo, tiene un área más creativa que el derecho, ¿no? Sí, Generalmente sí. los zurdos todos son creativos. Son distintos, sí. Suele ser un jugador distinto. Entonces, eso también se suma allí. Entonces, ese problema que yo creo que tiene su raíz en eso y vamos a tener grandes dificultades porque tú lo que buscas, ¿por qué ponen a Fletcher
de derecha para izquierda, porque defiende bien, no porque pasa, porque ponen a Sí. Roberto, Y porque la, Roberto y, te va a y la defender gente bien. critica lo de Fletcher, pero es que la labor defensiva de Fletcher es muy importante. Porque Precisamente a por eso ese lo ponen nivel, ahí. porque a ese nivel que va a pasar, vamos a tener rivales que no nos caigamos a mentir. Ya, Lo que perdón. pasa es que Y yo, además tiene coherencia con lo que tú estás diciendo. Pues Fletcher fue formado fuera. Entonces tiene claro, características defensivas que no tienen otros. Por eso juega en la izquierda. claro, claro, es que el futbolista, a ver, yo creo que, a ver, a mí me parece que el futbolista venezolano necesita en su formación que se le nutra más de herramientas defensivas. O sea, ¿qué hago cuando no tengo el balón? ¿Sí? Porque muchos carecemos de conceptos básicos. Yo los noto cuando estamos en la selección. Inclusive cuando llegué a profesional, tú lo notabas. Jugadores que tenían posturas que no eran las adecuadas para tener un buen perfil, por lo tanto tenían que hacer un paso más para retroceder y esos eran 2 segundos que cuando te agarran en el nivel internacional te liquidan, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, líneas defensivas donde el futbolista se tiene que reconocer según la posición de la pelota y la zona si él es primer central o segundo central, no central de la pelota. Porque cuando tú eres primer central, que debes marcar la línea de fuera de juego, no siempre debes ir a reducir de frente, o sea, tiene que tener unas conductas distintas que si fuera segundo central. Entonces, yo los veo que confunde cuando es primer central, cuando es segundo central, y eso son cosas de conceptos claros de formación. Entonces, con eso, una serie de elementos. Entonces, el futbolista, los laterales izquierdos, lo vamos a mejorar en la medida que esos laterales, cuando sufran su proceso de formación, se sometan a más situaciones de defensa y ataque. Porque el nivel de competencia se lo va a dar y van a constituirse jugadores realmente. Roberto es lateral, pero hizo mucha vida en menores de volante. Y además un fenómeno, un jugador que se salta, Sí. sale del lote, Bueno, pues. pero por ejemplo, en la parte sur, entonces siempre tenemos problemas con los laterales zurdos por eso, porque nos cuesta. Y el fútbol internacional se caracteriza siempre, a ver, lo decían estos días, creo que lo decía el mismo Simeone, y es verdad, los grandes equipos saben todos atacar, se preparan para atacar, entrenan para atacar, ¿me entiendes? Pero cuando a alguien se le sabe defender y los ataca, a ellos se les complica. Entonces nosotros tenemos que a ver, jugar, conseguir jugadores que tengan esa condición, pero sí es cierto, yo voy a la raíz del fútbol 7 como raíz de todo y de la parte formativa y de la parte de nivel de competición para que esos futbolistas cuando lleguen a esos niveles tengan otra capacidad a la hora de competir. Es que el Interesante. fútbol venezolano Sí. tiene unas características muy definidas, pero va a hablar mucho tiempo, pero por ejemplo, tú ves que todos los laterales nuestros les cuesta defender balones cruzados, porque son situaciones de juego que en campeonato local no se juega mucho. Porque mira, yo le decía a alguien en estos días, algo tan sencillo como esto que lo hacen en todas partes del mundo y eso no es ningún descubrimiento de América. Nosotros deberíamos, entre la liga, la federación, no sé, todos los entes, tener un informe técnico del campeonato de fútbol venezolano, donde arroje posesiones de pelota, qué sé yo, número de interceptaciones, número de anticipaciones por partido, no sé qué. Eso te va a dar una serie de características y te vas a dar cuenta del tipo, de las deficiencias que nosotros realmente tenemos a nivel de formación. Por ejemplo, Esa estadística no se está recogiendo en el fútbol profesional, ni siquiera con software, nunca, no se está recogiendo. nunca se recoge. Y tú sabes, cuando tú haces un campeonato suramericano, por ejemplo, al final te entregan un libro al tiempo, ¿no? A los meses, Sí. un informe técnico. Y a través de ese informe técnico tú estudias la evolución del campeonato y del fútbol y de la selección. Porque si tú haces eso a nivel local, a ti te va a permitir valorar el futbolista y el fútbol venezolano y saber cuáles son realmente nuestras deficiencias. Por ejemplo, el fútbol venezolano se gana muy poco la línea de fondo. El fútbol venezolano le cuesta mucho ser centro. Eso te lo iba a tocar, porque Bueno, porque ese sí, informe técnico te arroja eso. Entonces tú después que tú arrojas, tú dices, bueno, a
A ver, el fútbol venezolano, por ejemplo, el futbolista, una herramienta tan fundamental como la entrada, o sea, hay tres maneras de tú recuperar la pelota y de quitarla. O interceptas, o anticipas, o lo logras a través de una entrada. ¿Sí? Sí. Y el venezolano es deficiente en las entradas, y por eso es un jugador que comete muchos fouls innecesarios, que es lo que nos quejamos. Porque no tiene herramientas para hacer un duelo. El fútbol, que es tan importante, para ser bueno en los duelos, tienes que tener buena entrada. ¿Entiendes? No hacer foul y siempre recuperar la pelota para ganar el duelo. Y nos llevamos de tarjetas en los peores momentos. Bueno, ajá. Y tú dices, ¿y cómo los uruguayos que eso sí meten y dan? Pero ustedes saben que eso tienen herramientas. Sí. No tienen herramientas. Entonces, por ejemplo, es una de las cosas que yo demando del fútbol de formación. Digo, pero hay que enseñarlos a esto. Y hay cosas que tú le notas que no tienen, de cómo es inclinar el cuerpo, cómo es el ángulo para atacar la pelota en función de donde él está, o sea, una serie de cosas, la postura y ese tipo de situaciones. Entonces, eso nos cuesta. ¿Ves? Yo siempre digo, a ver, tú igual, hay formas de perderla. ¿Cómo pierdes tú la pelota? O porque la tienes, o porque la pasas mal, o porque controlas mal. Tú sacas una estadística y el mayor porcentaje de pérdida se produce o porque la pasas mal o porque controlas mal. Bueno, ahí tienes el detalle. En el fútbol hay que enseñar a parar, a controlar y a pasar. Desde pequeño eso es fundamental. Y no enseñar a ganar, que hay que ganar, hay que ganar. Claro que hay que ganar. Claro que hay que ganar. A todos nos gusta. ¿Quién no nos gusta ganar? Pero es que la victoria va a ser consecuencia de hacer las cosas bien. Y te vuelvo a decir, si es por ganar, tú conoces un poco la historia de uno cuando viene de chamito, de haber dirigido chamo y ganó, pero es que no es ganar, es hacer futbolista. Sí. Y ganando. El San Agustín, que tanto habla, como yo siempre digo, nosotros logramos en estas últimas épocas, cuando salió Johnny Ferreira, Francesco, Jonathan, toda esa generación, Martín. Entonces, mira, nosotros formamos y ganamos, porque las dos cosas se pueden hacer. Y cuando no gana, no pasa nada. Competimos, eso es lo importante. ¿Entendés? Claro. Bueno, vale, te he quitado demasiado tiempo, vale. Esto se extendió, pero bueno, es que valió la pena o ha valido la pena porque la verdad que la conversa está sabrosa. No me gustaría irnos sin que leyéramos algunos de los mensajes que tenemos aquí, que son unos cuantos. Entonces lo que vamos a hacer, como hay muchos porque están acumulados desde hace rato, los voy a leer por respeto a la gente que se ha conectado. Y si observamos alguno o quieres comentar sobre alguno, entonces lo comentamos. Por aquí nos dice José Manuel Durán, me dice que buen representante de esta generación de relevo y sembrar el fútbol. Profesionales, lo pone en mayúscula, y jóvenes iniciándose, buena fórmula. Francis nos dice, normalmente la gente que no aprecia este trabajo de los entrenadores de las categorías menores es porque no es gente de fútbol, solo se ponen a ver fútbol europeo y no les interesa el fútbol nacional. Bueno, aquí nos preguntaban si nos podías leer, ya les expliqué que yo los leía. Dile al profe que muchas gracias, eso lo dice Jesús Crespo, dile al profe que muchas gracias por el trabajo, el apoyo, ojalá le lleguen cosas buenas al profe. El amigo Racing, se me olvidó tu nombre de pila, un consuetudinario, escucha, dice, debemos sembrar nosotros mismos en cuanto al respeto de los técnicos venezolanos, no ha sido fácil, pero está en un buen lugar en el fútbol suramericano. El respeto y la valoración de nuestro fútbol tenemos para dar mucho, dice. El amigo Chancholén dice, ¿cómo crees que influye el artículo 44 de alinear mínimo un jugador juvenil de cara a las selecciones de sub-20? Bueno, eso más o menos lo repasamos. Jesús Manuel dice, ¿cómo ve el profe el desarrollo y las estructuras de los equipos y la liga venezolana para seguir sembrando y hacerle creer al venezolano que sí tenemos posibilidades de los éxitos que necesitamos? Lo revisamos también un poco. De todas maneras, cualquier cosa agrega. También a los medios de comunicación y políticos, incluirlos como materia obligatoria en la educación. Interesante. Saludos, buena conversa, sigan así, grande profe, así se habla. Ya lo dijo el profe, es verdad, si no vamos a un mundial no existimos, todo empieza desde los semilleros, aparte de que entramos en un continente súper exigente, Brasil, Uruguay, Colombia, etc. Jesús Manuel dice, como nadie lo cree en nuestra posición, en la lista mundial de la FIFA, se refiere al ranking, que estamos en el ranking el ranking, para ti el ranking habla de la realidad del fútbol venezolano o simplemente de la realidad de la selección. José. Yo creo que desde el momento en que existe un ranking y
y ese ranking existe porque hay elementos que hacen que exista el ranking, valoran cosas, pues. Y tenemos el número 22, nos tenemos que sentir bien de 200. No somos tan malos como creen. Yo claro que lo valoro bastante. La federación debería meter la lupa en las escuelas que solo buscan dinero y no talentos. Bueno, pero lo que pasa es que la gente quiere también que la federación abarque cosas que no necesariamente tienen por qué abarcar. Por aquí dicen, Armando, el profe está en sintonía con la propuesta bueno, de algo que hablamos en privado, que te dejé sobre el programa, sobre hace falta que el fútbol dé el paso hacia el crecimiento y su consolidación. Francia y las ligas amateur se debe hacer un trabajo muy profundo para que tenga una competitividad similar al profesional. La regla del juvenil, un impulso positivo, dice Ostorgio, un positivo enorme en el proceso de formación de selecciones juveniles. Entonces él pregunta, ¿qué otras medidas sugeriría el profesor José para intensificar o al menos mantener la mejora, aparte de la norma de la sub-20? ¿Qué crees tú que se pudiera hacer algo, aparte de lo que ya has comentado? No, yo creo que la norma debe mantenerse porque es un elemento que nos ha potenciado, sobre todo en el saber competir, en el futbolista. Ahora, fíjate que nosotros hay otra cosa que te sucede, estamos sacando jugadores al exterior, pero el próximo paso, ¿cuál tiene que ser? Sacar jugadores al exterior a equipos de primer nivel, pero para eso se tiene que mejorar mucho más la formación del futbolista, ¿sí? Porque están saliendo a equipos del nivel que están saliendo, es porque aún le faltan desarrollar algunas cosas. O sea, el futbolista venezolano está saliendo con, todavía con una necesidad de madurar y de terminar de desarrollar aspectos desde el punto de vista futbolístico. O sea, y cuando esa formación viene tardía, pues obviamente esa grado de maduración es tardía. Y eso es lo que realmente sucede. Yo creo que, hablando de la realidad del fútbol, yo soy entrenador, creo mucho en el entrenador. Hay muy buenos entrenadores en Venezuela, hay muy buenos entrenadores. Creo que tiene que haber muchísimos más. Los entrenadores que se dedican al fútbol venezolano en su mayoría tienen una gran necesidad y una gran inquietud por mejorarse. Por lo tanto, yo creo que debería suceder algo que no pasa. No hay una verdadera política de formación del futbolista venezolano, del entrenador venezolano. Si no hay política de formación del entrenador, no puede haber política de formación del futbolista, porque el gestor de la formación del futbolista es el entrenador. Entonces, primero formamos los entrenadores para después formar a los futbolistas, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ver. Y luego, yo creo que hay una cosa que yo siempre he estado en desacuerdo, muchos me la discuten y tal. Yo creo que hay que separar el mundo profesional del mundo amateur, el mundo de la formación. Totalmente. O sea, tienen que tener, porque de hecho en esencia son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Y los personajes de cada mundo tienen que tener intereses distintos, formaciones distintas, o sea, todo es distinto. Y lo que sucede normalmente es que unos conviven en los dos lados, ¿sí? O los dos lados están prácticamente unidos. O sea, yo siempre digo, a mí me dicen que yo fuera dueño de un equipo profesional y digo, mi equipo profesional funciona, por decírtelo, en el paraíso. Sus instalaciones, sus sedes, y el equipo amateur, las menores, para allá, para Petare, bien lejos. Porque no se puede mezclar. Entonces todos entrenan en los mismos sitios. Entonces, cuando tú ves que todo se mezcla, se pierde un poco la esencia de todo. O sea, cada uno tiene una esencia distinta. Y cuando nosotros tratamos de llevar cosas de un lado para otro, ya lo dañamos. El fútbol, para empezar, el fútbol no es un deporte, para empezar, el fútbol es un deporte de adultos. El fútbol no es un deporte de niños. Y nuestra obligación es llevar ese deporte de adultos a ese nivel de capacidades cognitivas, capacidades coordinativas, intelectuales, de llevárselo al nivel del niño. Por eso es que existe el fútbol 5, el fútbol 7 y el fútbol 8. El fútbol se ha modificado por ponérselo del tamaño de ellos. Claro. ¿Me entiendes?
porque es así, el fútbol no es un deporte de niños, el fútbol es un deporte de adultos, desde su concepción, o sea, desde su complejidad, de lo impredecible que es el fútbol, bueno, lo multicontextual, o sea, eso es muy difícil de entender y de hacer, o sea, a nivel de niños, por eso es que nosotros lo tenemos que adaptar. Y yo creo que ampliar la propuesta es, oye, yo veo que el fútbol cada vez más se está limitando a menos equipos y ya menos, o sea, el fútbol tuvo una expansión tremenda a partir de la Copa América. O sea, hubo una demanda de fútbol para la cual no estábamos preparados, ni en campo, ni en entrenadores, porque todos los muchachitos, no sé si te recuerdan, en aquella época todos querían jugar fútbol. ¿Entiendes? Entonces, no había escuelas suficientes. Y cuando empezaron a aparecer escuelas, no había entrenadores suficientes, no había, o sea, no nos preparamos para ese boom que hubo a partir del 2007 que hubo un boom. Y luego eso tuvo un crecimiento, y luego las actuaciones de las selecciones de Venezuela, después lo que representó la Vinotinto, y eso yo creo que está llegando a un punto que peligrosamente puede comenzar, o si no, ya comenzó a descender a la hora de practicar el fútbol, a la hora de los intereses del fútbol, mediáticamente hablando del fútbol, ¿entiendes? Y eso nosotros lo tenemos que cuidar. Entonces, es lo que yo digo, hay que atender ese fútbol que todos tenemos olvidado. Hay que atenderlo, porque de ahí salen jugadores, y eso van a empujar otros jugadores, que es lo que nosotros necesitamos. Nosotros nos conformamos con exportar 10, pero si podemos exportar, a ver, 200, ¿por qué tenemos que exportar 10? ¿Sí? Claro. Por decirte un ejemplo, ¿no? 10, pues vamos a exportar 40, por decirte algo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para eso, para sacar gran cantidad de futbolistas. De todas maneras, nosotros estamos hablando sobre algunas cosas del fútbol que yo creo que debemos mejorar, pero es que también el fútbol ha tenido cosas buenas. Venezuela últimamente ha logrado, el fútbol en Venezuela ha logrado un espacio importante que no tenía antes, Sin a duda. nivel de preferencia del fanático, del venezolano. El Vinotinto es un símbolo. Hoy día es un símbolo del venezolano. ¿Sí? Sí. Tú te vas al aeropuerto, bueno, no sé ahorita, pero en época yo recuerdo, y yo una vez lo comenté, me recuerdo que llevaba a mi mamá porque iba de viaje al aeropuerto, y yo me impresioné de la cantidad de gente que viajaba con la franela Vinotinto, porque quería llegar y decir, yo soy de Venezuela, y ser de Venezuela es tener la Vinotinto. Sí. O sea, se convirtió en un símbolo. Y eso fue producto de muchas cosas que se hicieron, de lo que representó, desde que inició ese proceso Richard Páez, que realmente fue el que gestionó el que inició y gestionó en principio ese boom Vinotinto, y después vino todo lo demás, la muy buena Copa América que se hizo con Farías, creo que fue con él. Sí, con Farías. Las eliminatorias con Farías, que fueron muy buenas. Yo qué sé, todo eso que ha venido pasando, todo lo que ha venido después, como ahorita las selecciones menores pues están teniendo resultados que antes no sucedían. Entonces, eso lo tenemos que aprovechar para enamorar a más gente para el fútbol, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, por aquí nos dice José Manuel, para ir ahora sí despidiéndonos en serio, porque vamos a llegar a las 2 horas. Este podcast lo voy a tener que picar en 2 o en 3 partes para hacerlo potable a la gente, porque la verdad que la conversa ha estado bien sabrosa. Jesús Manuel nos dice, tenemos que cambiar esa mentalidad de que sí se puede como, desde las escuelas para terminar con las roscas de vivos y escuelas fraudulentas, estructuras, bases técnicos. Apoyo de competencia internacional y más apoyo de los partidos, de los gobiernos, hacer esto ley. Bueno, eso te lo voy a contestar yo. No todo hay que hacerlo una ley y el papá Estado te lo tiene que manejar. Y el fútbol no entra ahí. No sé si tú quieres opinar ahí, pero creo que o sea, no todo merece una ley y el fútbol no está para eso, amigo. Francis nos dice, otra cosa que hay que hacer por todos los medios, despolitizar el deporte, pero de verdad que crezca y buscar que su crecimiento sea constante. Por aquí Javier Gudiño nos dice, esa es la pregunta del siglo, eso fue cuando hablábamos del lateral. Javier dice, bueno, como dice Richard, trabajar los duros, así como hizo San Paoli con Soteldo.
Yelso Dilicio dice, bueno, se acaba de conectar, va a escuchar el programa, va a retroceder para escucharlo. Elber Armas, lo de los centros es terrible. ¿Cómo cuesta ver a uno que sea constantemente bueno? Full Sintonúa en vivo en Oxígeno Network 105.1 desde Barinas. Ah, bueno, saludamos a los amigos que nos están escuchando en la FM 105.1 en Barinas. Y eso yo te lo quería comentar cuando estaba hablando de los laterales, que era, lo que pasa es que no te quise interrumpir, que es impresionante lo que tú decías de las capacidades técnicas, del desarrollo, que sí, que también sí, doblegan, llegan, se van hasta el fondo, pero qué increíble es ver en el fútbol venezolano que pasa en todos los niveles, cómo el problema es eso, ese último pase, el centro, que normalmente es un problema, ¿no? Bueno, porque, te vuelvo a repetir, Eso lo conversaba, creo que tengo años, décadas conversándolo inclusive con mi viejo viendo los partidos de la Vinotinto. Increíble cómo llegamos y al centrar la pelota a cualquier lado. Que nos pasa mucho, lo ves sobre todo en competencias internacionales, se ve mucho. no, lo que pasa es que, a ver, eso no es tan así porque muchas veces el rival hace cosas para que suceda así. Cuando tú no tienes espacios en el área, pues obviamente más que el centro es cómo se llega al centro. O sea, cómo se llega a la situación del centro. O sea, para que un centro o una situación que termine con un centro sea realmente efectivo, tiene que haber ciertas condiciones favorables previas al centro. ¿Sí? O sea, generalmente si tú vas a centrar en posicionamientos donde el rival tiene muchos hombres acumulados en el área, va a pasar eso. Ah, no, No claro. tienes menos posibilidades pero por ejemplo, a nosotros nos cuesta mucho centrar sobre la carrera. ¿Sí? Exacto. Y, y eso es producto porque, bueno, ahí influye mucho el elemento del campo. ¿Sí? El campo, si tú no tienes buenos campos, tú no estimulas eso. Mira, el futbolista es un hacedor de estímulos, o sea, todo el tiempo trabaja bajo estímulos que tú les vas introduciendo como en técnico en tus entrenamientos y los que los que le van surgiendo a través de los partidos. Entonces, si tú permanentemente trabajas pocos estímulos, eso después cuando te toca ejercerlo o representarlo en el partido, pues obviamente no va a ser algo que tú domines de buena manera. Entonces, el fútbol nuestro, que es un poco de ganar línea de fondo, un poco de jugar a las espaldas de los centrales, ¿sí? Y el fútbol internacional es todo lo contrario, te atacan mucho a las espaldas de los centrales para que tú retrocedas, ¿sí? Y entonces nosotros, como no nos gusta, no estamos acostumbrados, te digo, el fútbol internacional, esto es una opinión muy personal, el defensor venezolano juega muy frontal hacia la pelota porque le juega muy poco a las espaldas en el fútbol interno nuestro, ¿sí? Y como le juega muy poco allá, ellos se posicionan muy frontales. Pero resulta ser que cuando tú te enfrentas a equipos donde tienen buenos atacantes que te atacan la espalda, ya tu posicionamiento frontal te perjudica, porque te tienes que girar para después correr. Entonces no tienes ese estímulo. Sin embargo, cuando tienes ese estímulo y tú te comienzas a posicionar con el cuerpo, con una postura indicada para prepararte para correr por si el balón viene atrás, ¿sí? Claro. Estamos muy acostumbrados a jugar por delante. Entonces, por eso es que tú ves que el fútbol venezolano se juega mucho por delante de las líneas de los defensores de ambos equipos, ¿sí? Y entonces pues, a veces nosotros decimos, bueno, pero es que aquí nadie dispara al arco, nadie ataca. Eso es otra cosa. El futbolista venezolano le cuesta mucho patear al arco, porque no tienen el hábito de patear sobre la marca, por ejemplo. Sí. Cosa que nosotros tratamos de estimular. Tú tienes que, cuando tú ves un resumen de esos goles de Europa, busca cuántos patean y pasan por debajo de la pierna de uno, entre el otro, porque tapan al arquero. Sí. Aquí, nosotros, el error del delantero, cuando quiere patear, que no tiene nadie adelante. Eso es muy difícil para que se dé esa situación. Eso es muy, muy difícil, porque es una zona donde siempre hay rivales. Y segundo, el portero tiene ventaja porque tiene la visión completa tuya cuando te vas a patear. Pero cuando tú estás pateando sobre la marca, el portero siempre algo lo está tapando. No, tienes razón. En estos días estaba viendo una grabación que hicieron Thierry Henry y el Kun Agüero conversando en un live que hicieron, me imagino que en un canal de Henry, y hablaban justamente de eso, y hablaban de un gol, de estos goles dramáticos, de tantos que ha hecho el Kun Agüero, y el Kun Agüero confesaba a Henry
eso, que él lo que tuvo fue el instinto de pegarle y que él tenía una intención de pegarle con un sentido y al final la pelota le fue para otro y que se fue entre las piernas de los jugadores. Pero lo importante es lo que quiero destacar de esto, es lo que tú justamente mencionas, que es que el jugador está formado para tener esa visión de la oportunidad y ante la oportunidad, bueno, pegarle, no importa que tienes la marca encima, no es el campo descubierto para poder pegarle. Y así es como se logra también, ¿no? No todo es Claro, un pase al borde del área chica. no, no, Pero bueno, José, yo creo que ya te quité demasiado tiempo ya. Creo que no, tranquilo. ha estado muy bueno esto. Yo agradezco, por un lado, a los que se han conectado, agradezco a los que se conecten después con esto en el formato podcast. José, te agradezco a ti la buena vibra en esta conversa y haber aceptado nuevamente la invitación para esto. Es obvio y es necesario que te diga que, por supuesto, te deseo el mejor de los éxitos con la sub-20, que puedan entrenar pronto y que esto pase para que bueno, también te puedas reunir con tu familia y que la Bueno, yo Vinotinto te te dé las voy a decir alegrías algo. que se esperan. Pues. Dime. Esta generación 2001-2002, la verdad que me encanta, es muy buena generación. Hay muy buena cantidad de buenos jugadores, sobre todo de la mitad para adelante y también por supuesto atrás, pero yo creo que es una generación muy buena. Lástima que no pudimos hacer la preparación como hubiésemos querido, porque se hubiesen potenciado muchísimo más de cara al futuro, pero bueno, nosotros vamos a hacer la mejor preparación posible dentro del espacio que tenemos y el contexto que esta situación nos está dando. Y bueno, y hacer como siempre nuestro trabajo profesional. Eh, eh, y bueno, y obtener el mejor resultado posible. Vamos con la convicción como siempre, la meta. Yo siempre le digo a los muchachos que para lograr el objetivo, ahí, primero tienes que vencerte a ti mismo y luego vencer a los rivales, ¿sí? Y, y, y nunca, y siempre tener un foco importante que es fundamental en la vida para uno lograr los objetivos que uno tiene de vista personal. Y bueno, nada, agradecerte a ti por esto. Y en el fondo lo que yo quisiera transmitir es que nosotros necesitamos involucrarnos más en el fútbol, pero desde un punto de vista más crítico. Más crítico. Y, y, y la crítica no siempre en función de descalificar, siempre buscamos, nosotros personalizamos mucho las cosas del fútbol. Y luego, otra cosa importante es que o sea, nosotros busquemos que gane el fútbol. Porque cuando gana el fútbol, vamos a ganar todos los que estamos en el fútbol. O sea, nosotros tenemos que hacer que gane sea el fútbol. Y para que gane el fútbol, cada quien tiene que ganar en el pequeño espacio donde está. O hacer ganar. Ganar en el sentido de la competición, ganar en crecimiento, en desarrollo, en todo ese tipo de cosas. Estamos en una situación que bueno, que no es lo más normal y como te lo dije hace un rato, si toda cosa que se quiera, por la situación que estamos viviendo, emprender es un poco difícil, imagínate cuando nosotros en el fútbol lo que cuesta hacer fútbol, que a la hora de la verdad, imagínate si alguien tiene que producir aquí para vender en el exterior y ser competitivo. Sí. Bueno, nosotros tenemos que producir aquí para vendernos en el exterior y ser competitivos, pero nos producimos aquí Y es el reto, pues. Es así. y es el reto. Sí, señor. Bueno, quédate ahí, no vayas a colgar para cerrar aquí. Gracias por conectarse. Nos vemos seguramente en los próximos días. Hay un programa que vamos a publicar el sábado, estén pendientes de eso. Y este podcast va a quedar seguramente disponible en un rato para que lo puedan escuchar aquellos que se hayan conectado tarde y los que quieran escucharlo por parte luego en los próximos días. Gracias entonces, José. Gracias a todos los que se conectaron. Esto es Fútbol en Línea y esto es La Conversa Futbolera. Buen documento que ha quedado esta noche para
para que se vea después y se disfrute con calma para escuchar sobre las ideas de José Hernández, el técnico de la Sub-20 de la Vinotinto, y sus ideas y sus conceptos sobre fútbol y la actualidad del fútbol venezolano. Nos vemos en la próxima.